Bienvenidos a un nuevo podcast de Red Seguridad, bienvenidos a un nuevo episodio de Alerta Ciber. Hoy nos adentraremos en el fascinante y crucial mundo de la ciberseguridad bancaria. Hablaremos sobre ciberataques, sobre cómo proteger tus transacciones, sobre las principales medidas que debes llevar a cabo como usuario de la banca digital para que tus operaciones sean seguras y sobre todo daremos respuesta a una pregunta que seguro que muchos de vosotros os habéis hecho alguna vez. ¿Está a salvo mi dinero? Para ello hablaremos con algunos expertos del sector y podremos ser conscientes de la importancia de mantener un mínimo de higiene digital si no queremos perder nuestro dinero. Soy Juanjo Arenas, redactor jefe de Red Seguridad y subdirector de Ciber y Latam, y te voy a acompañar en el viaje que haremos hoy para saber cómo mantener seguros nuestros ahorros. ¡Empezamos! Seguro que muchos de vosotros habéis hecho alguna vez un Bizum o una transferencia o habéis pagado con el móvil. Son actos cotidianos, ¿no? Pero ¿os habéis parado a pensar en qué pasaría si uno de esos Bizum, de esas transferencias o de ese pago son fraudulentos y te quitan ese dinero? Seguro que alguno de vosotros os ha pasado o conocéis a alguien que ha perdido dinero por alguno de estos temas. De ahí que la ciberseguridad bancaria sea esencial. Pero no solamente por nuestro dinero, sino porque los bancos gestionan enormes cantidades de datos personales y realizan transacciones diarias. De hecho, a lo largo del día se llevan a cabo miles de transacciones en las que se mueven miles de millones de euros. Por eso nosotros, los usuarios de la banca digital, somos un objetivo atractivo para los ciberdelincuentes. Y es que ninguno de nosotros somos inmune a recibir un ciberataque que llegue a causarnos una pérdida económica. Por ejemplo, uno de los riesgos más cotidianos es el phishing. Los atacantes envían correos electrónicos o mensajes que parecen proceder de fuentes legítimas, como por ejemplo nuestro propio banco, y nos engañan para que proporcionemos información confidencial como contraseñas o números de tarjetas de crédito. Otra amenaza significativa es el malware. Este software malicioso se infiltra en dispositivos a través de descargas engañosas o de sitios web comprometidos, captura datos sensibles, incluso toma el control del dispositivo del usuario. El ransomware, que es una variante de este malware que estamos hablando y que es conocido por todos nosotros, bloquea el acceso a los sistemas del usuario hasta que se pague un rescate. El smishing también está en aumento. Los usuarios reciben mensajes de texto en sus móviles que parecen ser de su banco, les incita a hacer clic en enlaces peligrosos o a proporcionar información privada. Y también están las llamadas fraudulentas, que se hacen pasar por el banco de la víctima. Después veremos unos ejemplos concretos de todo esto. Además, cabe destacar que las redes wifi públicas representan un riesgo considerable. ¿Cuántos de vosotros habéis accedido a vuestras cuentas bancarias a través de redes wifi que no son ni de vuestra casa ni de vuestro trabajo, que pueden ser, por ejemplo, de un medio de transporte? Pues en este caso podéis ser víctimas de un ciberataque en el que los malos interceptan la comunicación entre tú mismo como usuario y el banco. Os vamos a situar ahora una serie de ejemplos concretos de cómo actúan los ciberdelincuentes en este sentido. Por ejemplo, es común que los usuarios de banca digital recibamos un correo electrónico que resulta ser falso, pero que parece proceder de nuestro propio banco. Algunos ejemplos de lo que ponen estos correos son mensajes parecidos a estos que os voy a comentar. Hemos detectado una actividad inusual en su cuenta. Para proteger su seguridad, por favor, verifique su información haciendo clic en el siguiente enlace. Su cuenta necesita ser actualizada. Inicie sesión en ella a través del enlace para evitar la suspensión del servicio. Hay un problema con su cuenta bancaria que requiere su atención inmediata. Haga clic aquí para resolverlo. Se ha intentado realizar una transacción desde su cuenta. Si no reconoce esta actividad, haga clic en el enlace para verificar y proteger su cuenta. Ha sido seleccionado para recibir un reembolso. Haga clic en el enlace para reclamar su premio. Esta es muy buena. Estamos actualizando nuestras políticas de seguridad. Por favor, inicie sesión para confirmar su información y mantener la seguridad de su cuenta. Se ha solicitado un cambio de contraseña para su cuenta. Si no ha sido usted, por favor, verifique su cuenta aquí. Todos estos ejemplos son falsos y, como veis, son mensajes que suelen estar diseñados para crear una sensación de urgencia o de preocupación. De hecho,
incitan al usuario a actuar rápidamente sin pensar mucho en ello. El objetivo es que los usuarios metamos nuestros datos para luego venderlos o acceder a nuestras cuentas y luego realizar transacciones fraudulentas. Por tanto, tal y como hemos visto hasta aquí, es crucial que los usuarios de la banca digital seamos escépticos ante todos estos mensajes y verifiquemos directamente con nuestro banco antes de proporcionar cualquier información o de hacer clic en enlaces sospechosos. Pero esto no solamente ocurre en nuestros correos electrónicos. Como hemos comentado, los ciberdelincuentes también realizan estas prácticas a través de SMS. Así que si recibes un mensaje de texto de tu banco parecido a estos que acabamos de comentar, también debes estar alerta. Otro método cada vez más común que utilizan los ciberdelincuentes son las llamadas fraudulentas. En ellas los malos utilizan técnicas persuasivas para obtener información sensible. Por ejemplo, nombres de usuario y contraseñas de cuentas bancarias, alegando que necesitan verificar la identidad o solucionar un problema con la cuenta. Información personal como nombre completo, fecha de nacimiento, número de la seguridad social o dirección, con el pretexto de actualizar los registros del banco o confirmar la identidad del titular de la cuenta. El número completo de la tarjeta, la fecha de vencimiento y el código de seguridad, afirmando que es necesario para verificar una transacción o desbloquear la cuenta, o los códigos enviados por el banco al teléfono móvil del usuario, afirmando que son necesarios para verificar una actividad reciente o completar un proceso de seguridad. Pero también pueden intentar convencer al usuario de que realice transferencias de dinero a una cuenta específica. Y para ello a menudo utilizan situaciones de emergencia o la detección de un fraude. Por ejemplo, dicen que el dinero será devuelto una vez se resuelva el problema. O incluso piden al usuario que descargue e instale un software, alegando que es necesario para solucionar un problema técnico o para actualizar la seguridad de la cuenta. Pero en realidad este software lo que permite a los ciberdelincuentes es controlar el dispositivo y acceder a la información sensible. Y llegados a este punto, seguro que una pregunta está rondando vuestras cabezas. ¿Está seguro mi dinero? Hemos hablado con Marc Sabadí de la empresa Mytech Systems y nos ha dicho esto cuando le hemos realizado esta misma cuestión. Pues es buena pregunta y la verdad es que hay cierta preocupación entre la gente porque el fraude es real. Yo creo que todos o casi todos hemos recibido un intento de ataque fraudulento, ¿no? De algún SMS que luego hemos visto que no era quien decía ser, o algún WhatsApp que nos invitaba a conectar con alguien que luego a lo mejor nos podía hacer una transferencia, o ataques más sofisticados que no vemos, que pasan por detrás y que atacan directamente a los activos de la banca. Luego el peligro es real, el fraude es rampante y cada día más sofisticado, pero la buena noticia es que hay tecnología para protegernos de este tipo de fraudes, porque el vector principal del fraude es la identidad. Nosotros en un mundo presencial tenemos muchos mecanismos para demostrar que somos quien decimos ser y las empresas lo pueden comprobar más fácilmente. En un mundo digital la suplantación de identidad o el robo de cuentas es algo que pasa y es más difícil de detectar, pero como digo, la buena noticia es que hay tecnología para detectarlo. Luego, un poco respondiendo a tu pregunta, es por suerte nuestro dinero, siempre que se use la tecnología adecuada y nos protejamos contra la suplantación de identidad, contra los deepfakes, contra los ataques de spoofing que existen hoy en día, está seguro. Ahora la pregunta es, ¿qué tecnologías y estrategias utilizan los bancos para protegernos contra el fraude y por tanto para proteger nuestro dinero? La respuesta seguro que os suena. Una de las principales estrategias es la denominada autenticación multifactor, que requiere múltiples formas de verificación como contraseñas, códigos enviados a dispositivos móviles o datos biométricos para garantizar que solo los usuarios autorizados acceden a sus cuentas. Esto forma realmente parte de nuestro día a día como usuarios de la banca digital. Otra es la implementación de límites de transacciones y alertas por SMS o correo electrónico si se detectan actividades inusuales.
Así los usuarios pueden responder rápidamente ante posibles fraudes. También habréis recibido en alguna ocasión consejos de ciberseguridad de vuestro propio banco. Y por último, cabe destacar que los bancos llevan a cabo una monitorización en tiempo real de todas las transacciones. Para ello, utilizan sistemas avanzados de inteligencia artificial y análisis de datos para detectar patrones inusuales o sospechosos. Y cuando identifican una actividad anómala, se genera una alerta automática que puede detener la transacción y requerir verificación adicional por parte del usuario. Eso sí, nosotros como usuarios tenemos una serie de obligaciones. Así lo advierte el propio Mark Savady de MyTech Systems. La educación de la población es muy importante y el eslabón más débil son las personas siempre. Y es curioso porque muchas veces pensamos que este tipo de fraude, este tipo de estafa afecta más a la población mayor, ¿no? Pero hay estadísticas que dicen que más del 30% de los fraudes pasan a personas de menos de 40 años, ¿vale? Que no son tan mayores. O sea que realmente nadie está a salvo, ¿vale? Todos tenemos que pensar dos veces, yo creo. Es un poco la consigna. Pensar dos veces antes de clicar, pensar dos veces antes de hacer una transferencia, pensar dos veces antes de meterse en una página que no estamos 100% seguros que sea una página legítima. Avisado queda todo el mundo, nadie está a salvo de caer en una estafa. Además, los ciberdelincuentes están en constante evolución, perfeccionan sus técnicas y se aprovechan de nuestras vulnerabilidades. Desde sofisticados ataques de phishing hasta fraudes más tradicionales, todos somos potenciales víctimas sin importar nuestra experiencia o nuestros conocimientos. Por eso es esencial mantenerse informado, ser cauteloso y adoptar prácticas seguras en línea. Así que todos debemos mantenernos en alerta y no bajar la guardia. Vamos a conocer ahora el punto de vista de una gran multinacional de servicios financieros conocida por todos nosotros como es Mastercard. Para ello vamos a hablar con Alberto López, que es vicepresidente Cyber and Intelligence Solution Product Lead de Mastercard Europa. Alberto, muchas gracias por estar hoy con nosotros. ¿Cuáles dirías que son las principales amenazas de ciberseguridad que pueden sufrir los usuarios de la banca digital? Bueno, hoy en día hay varios fraudes, también hay estafas, que yo creo que tenemos que distinguir entre fraude y estafa, porque aunque son conceptos parecidos, tienen ligeras diferencias. Pero bueno, yo creo que el más relevante o el que más común yo creo que vemos todos hoy en día es el famoso phishing, ¿no? En el famoso phishing, donde alguien intenta obtener nuestros datos de la tarjeta por diferentes medios, ¿no? Podemos ser un phishing a través del email, que es el más tradicional, pero ya estamos viendo phishings a través de otros mecanismos, como puede ser el SMS, es decir, te pueden hacer llegar un mensaje SMS que intenta hacerte creer que es el banco o una entidad de confianza y entonces das tus credenciales, o te hacen pagar por un producto que tienes retenido. Tienes luego también el phishing por voz, donde alguien puede llamar a tu número de móvil y hacerse pasar por alguien también de una entidad financiera, etcétera, ¿no? Es decir, que el phishing para mí sería uno de los primeros y más relevantes, pero no quedan solo ahí ese tipo de problemas de fraude, ¿no? Hemos comentado las estafas, donde por desgracia cada vez hay más tipos de estafas, donde lo que se pretende precisamente es, sin obtener tus credenciales, sí obtener tu dinero, ¿no? Y las estafas son muy variadas y muy diversas. Tenemos las estafas relacionadas con las típicas de romance, donde alguien dice enamorarse de ti y además te pide dinero para determinados aspectos. Por desgracia, pues se ha crecido en los últimos años bastante, porque bueno, la ingeniería social permite atacar a determinados perfiles de personas. Tenemos estafas de inversión, con la evolución de las criptomonedas en muchas webs se han intentado pues engañarte para invertir dinero en algo que luego no existe. Entonces las estafas de inversión también son muy frecuentes, ¿no? Con lo cual tenemos que estar muy precavidos para ver dónde ponemos nuestras credenciales y qué tipo de información damos cuando alguien nos contacta, ¿no? ¿Está realmente a salvo el dinero que se encuentra en nuestras cuentas bancarias? Sí, efectivamente, está seguro a pesar de que podamos llegar a sufrir un fraude o podamos llegar a sufrir una estafa, ¿no? En este sentido, Mastercard ha trabajado mucho en el Zero Liability, donde los clientes pueden reclamar a sus entidades financieras, en el caso de que la transacción haya sido fraudulenta, la devolución de esos importes, ¿no? Además, en Europa tenemos la regulación PSE2, donde también efectivamente
a los clientes se les protege ante este tipo de estafas o fraudes, de tal manera que basta con notificar a la entidad financiera que ha sufrido una estafa o un fraude, dar todos los datos posibles para prevenirlo en el futuro, y en menos de 24 horas tu dinero vuelve a estar disponible. ¿Crees que los usuarios bancarios están realmente concienciados sobre la importancia de la ciberseguridad? Ha mejorado mucho en los últimos años, y eso también es gracias a los esfuerzos que la propia banca ha establecido, ¿no? Es decir, cada vez la banca está añadiendo más información, está notificando por diferentes canales a los clientes de tenga cuidado si alguien le llama, tenga cuidado si recibe un SMS. Entonces está llegando ese mensaje que entiendo que para las personas que no están trabajando en el ecosistema pues puede resultar un poquito difícil de comprender a veces, o la tecnología a veces no es muy sencilla para determinados perfiles, pero esos mensajes están llevando, ¿no? El otro día, hablando con una entidad financiera que ha incorporado un nuevo mensaje cada vez que vas a hacer una transferencia bancaria sobre estate seguro que esta transferencia bancaria no la estás haciendo porque alguien te haya llamado, etcétera, etcétera, ha reducido casi por completo ese tipo de estafas, ¿no? Es decir, que el notificar e informar a los usuarios es clave, la educación en ciberseguridad también es clave, y bueno, pues en eso tenemos que seguir trabajando. ¿Qué consejos darías a los usuarios para identificar posibles intentos de phishing o de fraude? Bueno, al final hay unas medidas que son muy básicas, ¿no? Una de ellas es nunca hacer clic en un email de forma gratuita, por mucho que te estén llevando a una urgencia para responder. Normalmente los ataques de phishing tienden a provocar la urgencia en el receptor, ¿no? Oye, tu cuenta se ha bloqueado. Oye, si no me das tus credenciales ahora mismo, pues la transferencia bancaria que has ordenado, que luego resulta que no, se va a ejecutar. Es decir, te urgen a actuar. Con lo cual, eso es una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta. No clicar de forma gratuita en esos correos electrónicos, ni tampoco en los SMS. Si recibes una llamada telefónica de tu propio banco, que dice ser tu banco, en el que te piden datos, primero desconfía. Mi recomendación es cuelga esa llamada, busca el teléfono oficial de ese banco y llámales tú, ¿no? Es decir, oye, has recibido una llamada, siempre comprobar con esos números oficiales que puedes encontrar en la app o en la web de los bancos que realmente quien te ha llamado es tu banco y no alguien que se hace pasar por tu banco, ¿no? Muy bien, Alberto, muchas gracias por estar hoy con nosotros y por ofrecer la visión de Mastercard Europa. Un placer. A vosotros. Llegados hasta aquí, aunque lo hemos tratado de forma superficial en este podcast, es necesario reiterar algunas de las recomendaciones que todos debemos llevar a cabo si recibimos un correo electrónico o un mensaje de una entidad bancaria ante la posibilidad de que sea fraudulento. Lo primero de todo es verificar el remitente, es decir, la dirección de correo. Los bancos no usarán direcciones extrañas o ligeramente alteradas, y si tienes dudas, no abras ese correo o mensaje. Examina también los enlaces. Puedes pasar el cursor sobre ellos sin hacer clic para ver la URL real. Debes evitar a toda costa los enlaces sospechosos o aquellos que no coinciden con el sitio web oficial, y ante la duda, utiliza la app o la aplicación oficial de tu banco. En algunas ocasiones, los correos electrónicos de phishing pueden contener errores gramaticales o fallos ortográficos, o, como hemos visto hasta ahora, un lenguaje que crea urgencia. Así que desconfía de estos signos y no actúes de forma precipitada. En ningún caso tampoco proporciones información sensible. Tu banco nunca te va a pedir que envíes contraseñas o números de tarjetas de crédito o información personal a través de correos electrónicos. Así que si recibes una solicitud así, ignórala y contacta con tu banco directamente. En cuanto a las llamadas fraudulentas, las recomendaciones siguen esta misma línea. No compartas información personal y verifica la identidad de quien te llama. De hecho, si la llamada parece legítima, pídele al emisor su nombre y número de contacto y dile que le devolverás la llamada usando los números oficiales del banco. También debes desconfiar de las llamadas de presión. Si te crean una sensación de urgencia o si te presionan para actuar rápidamente, por ejemplo, si te amenazan con cerrar una cuenta o si te prometen una serie de premios inmediatos, hay una alta probabilidad de que se trate de una llamada fraudulenta. Otra recomendación es utilizar aplicaciones o servicios que identifiquen y bloqueen llamadas de números sospechosos o conocidos por ser fraudulentos. Gracias a estas recomendaciones
puedes protegerte eficazmente contra el phishing, el smishing y las llamadas fraudulentas, y tendrás más posibilidades de mantener tus datos y tu dinero a salvo mientras usas servicios de banca digital. Pero, ¿qué debes hacer si has sido víctima de algún fraude y te han llegado a robar dinero? Lo primero que debes hacer es contactar con tu banco inmediatamente. Llama al servicio de atención al cliente e infórmales sobre el fraude y proporciona todos los detalles pertinentes. Solicita que bloqueen o que congelen tu cuenta para prevenir más transacciones no autorizadas. Lo segundo que tienes que hacer es reportar el fraude. Para ello deberás seguir los procedimientos de tu banco. Por ejemplo, tendrás que rellenar formularios específicos y proporcionar información y documentación adicional. También debes cambiar tus contraseñas de todas tus cuentas bancarias en línea y cualquier otra cuenta que utilice la misma contraseña. Aunque realmente esta práctica, la de utilizar la misma contraseña en varios sitios, no es para nada recomendable. Aún así, como mucha gente lo hace, tienes que estar completamente seguro de que esa contraseña vulnerada no la tienes repetida en otros sitios. Además, tienes que revisar todas tus cuentas bancarias y tarjetas de crédito para identificar cualquier transacción sospechosa. Y si ves que hay cualquier actividad inusual, contacta con tu banco. También puedes presentar una denuncia a las autoridades, ya que tener un informe policial puede ser útil para futuras reclamaciones y procedimientos legales. Y por último, debes revisar y mejorar tu seguridad. Asegúrate de que tus dispositivos están protegidos con un antivirus actualizado y activa medidas de seguridad adicionales en todas tus cuentas en línea si es que ya no las tienes activadas. Por ejemplo, la autenticación multifactor de la que ya hemos hablado. Actuar rápidamente y seguir todos estos pasos puede ayudarte a minimizar las pérdidas y a recuperar tu dinero. Eso sí, debes mantenerte siempre alerta y seguir todas las prácticas que hemos visto hasta ahora para protegerte de futuros fraudes. Hasta aquí el segundo episodio de Alerta Ciber. Espero que hayas disfrutado explorando a fondo la importancia crucial de proteger nuestros activos financieros en la era digital, ya que los ciberdelincuentes están constantemente buscando nuevas formas de vulnerar nuestros sistemas y de hacerse con nuestros datos y con nuestro dinero. Por eso es fundamental que todos los usuarios estemos vigilantes y adoptemos prácticas seguras, como por ejemplo verificar la autenticidad de los remitentes, evitar hacer clic en enlaces sospechosos y no compartir información personal por canales no seguros. Por tanto, respondiendo a la pregunta que abría este podcast, la de si está a salvo nuestro dinero, pues realmente depende de nosotros. La ciberseguridad es una responsabilidad compartida en la que nosotros, los propios usuarios, tenemos mucho que decir. Así que mantente informado y alerta y sigue implementando estas recomendaciones en tu vida diaria para proteger tu dinero y tu información personal. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.